Bueno, ahora sí, de nuevo. Es un placer presentar la última charla del día de hoy. Después está el taller, pero bueno, la última charla del programa que tenemos, digamos, académico. Va a estar a cargo de Fiorella Rossi Bertone. Fiorella estudió licenciatura en Bahía Blanca y el doctorado en Córdoba. Después creo que hizo un postdoc en Córdoba y ha vuelto a sus pagos en Bahía Blanca hace poco. Y ya está trabajando con el grupo allá, en particular con María Julia. Y nos va a hablar un trabajo con ella que se estructura el infinito sobre el complejo de Barsen. Muchas gracias, Fiorella, por participar. Todo tuyo. Bueno, Gastón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación para poder compartir este trabajo, esta charla. Bueno, como dijo Gastón, este es un trabajo conjunto con María Julia Redondo que se llama Estructura del infinito sobre el complejo de Barsen. Bien, a lo largo de la charla, K va a ser un cuerpo algebraicamente cerrado de característica 0, y cada vez que diga álgebra me voy a estar refiriendo a una K álgebra asociativa de dimensión finita. Y como comentaron ayer, Sigil en su charla, como K es algebraicamente cerrado, un álgebra A va a ser morita equivalente a una presentación a un álgebra presentada por un quiver, un álgebra de caminos, y un ideal admisible. Esto en el principio no lo vamos a usar, pero a la hora de llegar a los ejemplos y de trabajar con el complejo de Barsen, lo vamos a hacer. Bien, ¿cuál es la motivación de la charla? Nosotras empezamos hace un tiempo con María Julia, y en ese momento en un primer trabajo también con Lucrecia Román y Melina Verdecchia, a estudiar deformaciones de álgebra. ¿Qué es una deformación de álgebra? Ahora voy a dar la definición más precisa, pero básicamente si tengo un álgebra A, quiero un álgebra que sea un poco más grande, donde tengo un producto tensorial sobre K con un anillo R. Le pido aumentación, este anillo R lo vamos a pensar directamente como el anillo de polinomios, uno puede poner el anillo de las series formales también, y quiero darle, va a ser una deformación, sí, vuelve a ser una álgebra asociativa, y cuando pongo t igual a 0, recupero el producto en A, ¿sí? Entonces, eso va a ser una deformación. Darle un producto que vamos a llamar mu, y es bien sabido, estas teoría de formaciones algebraicas, en álgebras asociativas, en los 60 empezó Herzenhaber, y desde el principio se sabe que están en correspondencia con los elementos de Maguire-Cartan. Los elementos de Maguire-Cartan, para poder definirlos, necesito una estructura donde tenga un diferencial, tenga una graduación y tenga un corchete. Esa es una estructura que vamos a llamar de álgebra de Lie diferencial graduada. Todas las cosas que estoy mencionando voy a dar las definiciones precisas. Ahora, bueno, entonces, cuando tengo una estructura de álgebra de Lie diferencial graduada, un elemento de grado 1 va a ser acá puse mu y ahora estoy cambiando a f. Una mu va a ser un elemento de grado 1 que cumpla la ecuación de Maguire-Cartan, en la que, si se fijan, aparece el diferencial, aparece el corchete y tiene que ver con el grado. Entonces, estudiar deformaciones está muy estrechamente relacionado con encontrar elementos de Maguire-Cartan. Bien, entonces nos propusimos, ok, intentemos entender un poco esto, cómo encontramos los elementos de Maguire-Cartan dado una álgebra asociativa. Bien, necesitamos, dijimos, una estructura de álgebra de Lie diferencial graduada. Hay una que tenemos que cuando consideramos el complejo de Hoschel, este 1 quiere decir que le cambio el grado, necesito una graduación y es cambiado, es decir, las cosas de grado n originalmente para nosotros van a ser de grado n-1, para que funcione bien la graduación. Esto con el corchete de Herzenhaber, que es muy conocido, y el diferencial que viene del complejo, es una álgebra de Lie diferencial graduada. ¿Cuál es el problema? Que a la hora de hacer cuentas, de calcular, este complejo es muy, muy grande, ¿sí? Entonces uno dice, ok, y si yo tengo un complejo que es más manejable, que es un poco más chico y puedo hacer cuentas mejor, ¿podré trasladar esta estructura a ese nuevo complejo para trabajar ahí? Ok, la respuesta es
No siempre, en general no. ¿Bien? Pero uno no está perdido todavía, porque uno incluso sabe que cuando toma comología las cosas sí funcionan, ¿no? El corchete de Herzenau lo puedo trasladar. Por ejemplo, han trabajado en eso cuando hablamos del complejo de Barcel, han trabajado María Julia con Lucrecia Román también. Bien, entonces, pero yo estoy perdiendo algo porque acá no siempre puedo encontrar un álgebra de Lie diferencial grado A. ¿Qué es lo que puedo dar? Es una estructura L infinito, ¿sí? Es algo un poquito más general, y ahora vamos entonces a describir esa estructura y a primero dar un poco las definiciones que he estado, de las cosas, de las nociones que he estado nombrando. Bien, entonces, ¿qué es una deformación? Vamos a tomar A tensor, acá puedo poner cualquier anillo de aumentación, pero vamos a tomar, ya dijimos, los polinomios, e incluso para escribir más cómodo voy a tomar los polinomios truncados, ¿sí? Acá las deformaciones que se llaman formales, por ejemplo, uno puede poner incluso acá las series formales, ¿sí? Esto, el tensor es sobre K. Bien, esto no es otra cosa que A de t sobre t a la n, en este caso, ¿no? Truncado. Ok, entonces le quiero dar a esto un producto, ¿sí? Supongamos que tengo dos, alfa y beta, acá, es decir, tengo un alfa que es un A0 más A1t más A2t cuadrado, más an-1t a la n-1, y un beta que es el correspondiente, ¿no? Polinomio. Ok, entonces yo lo que quiero es dar un producto mu de alfa por beta, ¿sí? Bien, este producto, bueno, voy a pedir que se porte bien, que sea lineal. Entonces, que se porte bien, básicamente lo que quiero decir, ok, para definir este producto lo puedo definir en los AI por BI, por BJ, perdón. Por BJ me tiene que dar T a la I más J, ¿no? Para que las cosas al principio tengan sentido. Ok, entonces lo que decimos, bien, para poder definir entonces el producto entre A y B, me basta con definir el producto este mu, en realidad, que vaya de A por A en este A de T sobre T a la E. ¿Sí? Y lo que necesito es que esto sea, ya dijimos, que sea asociativo. Bien, fíjense que vaya ahí lo que estoy diciendo, bueno, el mu de un A con un B, ¿sí? En A, me tiene que dar un polinomio, ¿sí? Que voy a llamar mu0 de AB más mu1 de AB por T, y así este es el polinomio que me da el producto de A y B. Ok, para que esto sea una deformación, entonces, a este AT sobre T a la N con el producto mu, ¿lo llamo una deformación de A? Sí. Cuando tomo T igual a 0, recupero A, es decir, lo que estoy diciendo es que mu0 es el producto en A. Y que sea asociativo. ¿Sí? Bien, utilizando el producto círculo, si uno escribe las condiciones para que esto sea asociativo, se da cuenta que básicamente tiene que ir cumpliendo que cada mu i, hacerle mu j en un cierto A, B, C, y acá todas las sumas que sea, me tiene que dar lo mismo que hacer mu i y hacer A, mu j, B, C, ¿no? Si uno escribe la asociatividad. Ok, entonces, y estas ecuaciones uno las puede trasladar en decir que el corchete de mu con mu, perdón, a ver si un poquito más de lugar, perdón. Esto, entonces, mu va a ser asociativo, sí, solamente si el corchete de mu contra mu, y este corchete me refiero al corchete de Herzenau, que es hacer mu círculo, acá queda con una suma por el grado, mu círculo, es decir, me queda dos veces el producto círculo de mu, tiene que ser 0. ¿Sí? Ok, y esto está relacionado a que esta parte de la mu, esta ya sabemos que lo cumple, que es asociativa. Entonces, que esta parte de la mu
cumpla la ecuación de Mauer-Cartan. Es decir, que mu sea un elemento de Mauer-Cartan. ¿Sí? Bien, entonces esa es la relación. De ahí sale que estudiar deformaciones, lo que tenemos que hacer para poder definir y ver qué deformaciones tenemos de un álgebra es ver los elementos de Mauer-Cartan asociados a este corchete de Herzenhaber y un diferencial que aparece acá, que es el de la estructura de álgebra de Lie diferencial graduada de el complejo de Cauchy. Bien, veamos primero la definición de álgebra de Lie diferencial graduada. Bien, una álgebra de Lie diferencial graduada es una álgebra de Lie graduada, es decir, tengo una graduación, una Z graduación, y tengo un corchete, ¿sí? Para que sea la álgebra de Lie. Ese corchete, todo lo que tengamos va a tener graduado, ¿no? Cuando ya el espacio está graduado, todo me tiene que respetar. El corchete va a ser de grado 0, es decir, si tomo un elemento de grado n y lo corcheteo con un elemento de grado m, lo que me da es un elemento de grado n más n, ¿sí? Va a ser bilineal, graduado antisimétrico, que es esto, ser graduado antisimétrico, es decir, es la antisimetría que tenemos en álgebra de Lie, pero como tenemos graduado, siempre me va a aparecer un signo dado por la graduación. Y lo mismo tiene que satisfacer la ecuación de Jacobi graduada, ¿no? Fíjense, si se olvidan de todos estos menos uno, es la ecuación de Jacobi de álgebras de Lie, y esta es la ecuación de Jacobi de álgebras de Lie graduada. Ok, entonces, ¿qué es la palabra diferencial? Digo, además de tener otra aplicación, que vaya de L en L, que sea de grado 1, es decir, que si tomo algo de grado n, me devuelve algo de grado n más 1, que se comporte como una derivación con el corchete y que sea diferencial, es decir, que el cuadrado sea 0. ¿Sí? Entonces, esa es la definición de álgebra de Lie diferencial graduada. Bien, veamos el complejo de Cauchy. ¿Sí? Nosotros sabemos que si queremos calcular la cohomología de Cauchy, podemos calcularla como la cohomología de un complejo donde acá podemos poner cualquier resolución proyectiva. ¿Sí? Bien, cuando la resolución proyectiva elegimos que sea la resolución de Cauchy, ¿sí? Es decir, por eso decía que era tan grande, ¿no? Ya la mayoría están familiarizados y sabemos que esto es algo muy grande, tengo n copias de A. Aplico el funtor home, lugar A, y obtengo el complejo de Cauchy, ¿sí? El complejo de Cauchy lo podemos, fíjense que es el home de A bimódulos, lo podemos identificar con este home, ¿no? Como K módulos. Ok, entonces, este es mi complejo de Cauchy, que tiene una estructura de álgebra de Lie diferencial graduada, con la graduación, como dijimos, esto va a ser mi grado n-1, el diferencial es el diferencial del complejo, y el corchete va a ser el corchete de Herzenhaber, que está dado por, si yo tomo un G y un F, es el G producto círculo F más menos 1 a la grado de G, grado de F, por F círculo G. ¿Sí? Es el corchete de Herzenhaber que siempre se toma, y esto se puede probar, y está probado hace muchos años, hace 50 años, que esto es una estructura de álgebra de Lie diferencial graduada. ¿Sí? Es decir, que el complejo que lo vamos a denotar todo el tiempo C estrellita A y le vamos a poner un 1, que quiere decir que le cambio la graduación, es un álgebra de Lie diferencial graduada. Ok, lo que mencionábamos antes, ¿qué pasa si yo acá tomo una resolución que sea más cómoda para mí? Por ejemplo, cuando A es monomial, es decir, cuando hablamos de que A tenía una presentación por queer relaciones, cuando las relaciones que generan este ideal son monomiales, un complejo que han utilizado mucho y es muy cómodo para hacer las cuentas es el complejo de Bartlett, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaría si yo para P, es decir, tomo la resolución de Bartlett, que cuando lleguemos un poquito más adelante la voy a describir, y no, acabo de aparece la resolución Bartlett. Ok, y el complejo, que lo voy a denotar B estrellita abajo de A, para poner énfasis, B de Bartlett va a ser siempre que aparezca la B, va a ser esa ahora, y cuando tomo home,
me aparece el complejo de Barcel. Uy, me patina en la tableta, está sucia. Complejo de Barcel. Y que lo voy a denotar B con la estrellita. Ok, entonces uno dice, bien, lo que mencionamos antes, ¿tendrá una estructura? Entonces el complejo de Barcel, ¿le podré dar una estructura? Yo tengo el complejo acá de Hochschild y tengo el complejo de Barcel. ¿Sí? Tengo el complejo de Barcel. Bien, uno sabe, incluso estos complejos que están relacionados, tengo morfismos entre estos complejos. F, bueno, nunca sé cuál va para qué lado. Creo que el F va así. En verdad uno podría poner cualquier notación, pero quiero ser coherente con la notación que han manejado estos morfismos, los han descrito María Julia y Lucrecia, creo que es así. Entonces tengo morfismos de comparación, que incluso cuando hago G compuesto con F, me da la identidad. ¿Sí? Es decir, son morfismos que se comportan muy bien, entonces uno dice, ok, si acá tengo un corchete y un diferencial, acá tengo un diferencial que es el del complejo de Barcel, ¿podré tener un corchete? Por ejemplo, diciendo, lo primero, lo natural sería decir, ok, si tengo dos elementos acá, ¿cómo podría definir este corchete? Lo que uno se le ocurre primero es decir, ok, agarro estos dos elementos, les aplico G. Acá sí tengo un corchete. Y les aplico el corchete de Lie que tengo ahí, el corchete de Gerstenhaber. Y vuelvo a traerlo con F. ¿Esto me definirá un buen corchete? Y la respuesta es que no, que en general falla Jacobi. ¿Sí? Falla Jacobi. Pero no falla tanto. Es decir, cuando yo tomo este corchete, tomo la ecuación de Jacobi acá, es decir, hago F, G, H, todo con signo porque tengo los signos del -1 a la F. Acá tomo G, H, F y tomo H, F, G. Esto no me da 0, pero me da algo que cuando tomo homología sí me da 0. En cohomología es 0, ¿sí? Me aparece, es decir, no está tan mal lo que me da. Entonces uno dice, no tendré una estructura de álgebra de Lie diferencial graduada, pero sí tengo una estructura que llamaremos L infinito. ¿Sí? Stashev en los 60 habló de esto, de decir, bueno, cuando uno puede tomar estructuras que me dan mucha información, que se manejan bien, pero que cuando estoy tomando homología o salvo homotopía, las cosas andan bien, pero estoy perdiendo información seguramente. Entonces definió los productos superiores, ¿no? de infinitos. Él empezó con espacios topológicos, después se definió lo que son las álgebras a infinito, que son la versión de álgebra de esto, es decir, las álgebras diferenciales graduadas, que tengo una multiplicación. ¿Y qué pasa cuando esa multiplicación no es asociativa? Sí lo es tomando homología, pero no es asociativa así solita. Bien, también puedo definir a infinito módulos, ¿sí? Como que de todas las estructuras que tengo podría tomar una versión infinita, en la que, por ejemplo, acá podría definirlo, ¿no? Esa es la esperanza, y bueno, la respuesta es que sí, porque estos complejos cumplen lo que se requiere. Pero bueno, entonces definamos qué es esta estructura L infinito. Lo que queremos hacer es volver infinito una estructura de álgebra Lie diferencial graduada, que teníamos un espacio graduado, que lo vamos a seguir teniendo, teníamos un diferencial y un corchete. ¿Sí? El diferencial que teníamos iba de L en L, y el corchete que teníamos iba de L tensor L en L. ¿Sí? Es decir, teníamos algo que iba de una copia, algo que iba de dos. Bueno, ahora voy a querer, para cualquier cantidad de copias que tengo, definir el LN. ¿Sí? Y que va a ser de grado 2 menos n. Fíjense que tiene sentido, cuando pongo n igual a 1, me queda que esto de grado 1, cuando pongo n igual a 2, me queda de grado 0. Es decir, el diferencial y el corchete cumplen eso.
Ok, ¿y qué le pedía? Pedía que el diferencial fuera un diferencial y se comportara como una derivación, y que el corchete, primero pedía que fuera antisimétrico. Ok, eso se lo voy a pedir a todos los LN, ¿sí? Que sea graduado antisimétrico. Esto que aparece acá es el signo de coso. Ok, y ahora necesito compatibilidades, ¿no? Y estas son las compatibilidades. Bueno, todo esto, no lo miren, es un signo, pero acá estoy diciendo, ok, estoy relacionando los LI con los LJ para todos los IJ que sumen n más 1. Bien, por ejemplo, pongamos n igual a 1. ¿Qué pasa con n igual a 1? Si pongo n igual a 1, la única forma es, con IJ naturales de llegar a 2 es 1 más 1. ¿Sí? Entonces 1 más 1, bueno, acá hay un signo, pero fíjense que entonces me queda L1 compuesto con L1, de lo que tenga que poner acá un único F, igual a 0. ¿Sí? Y fíjense que esto es que sea diferencial, ¿no? Entonces tenemos pinta de que el L1 sea el D de antes. Este me dice que el D al cuadrado es 0. ¿Sí? Ok, ¿qué pasa cuando pongo n igual a 2? Tengo que sumar 3, entonces las formas son 1 más 2 o 2 más 1. Entonces eso me va a relacionar al L1 del L2 de X, F, vamos a ponerle, del F1, F2, con el L2 de L1 de F tensor identidad, entonces pongo F1, F2, más, menos, todo tiene signo, no, me estoy ahorrando calcular cuáles son los signos, obviamente que lo hicimos con mucho cuidado, del F1, L de F2. ¿Sí? Y fíjense que esto, el L2 es el corchete, ¿no? Si el L2 es el corchete, lo que estamos diciendo es que el diferencial del corchete sea el corchete de aplicarle el diferencial a uno y aplicarle el diferencial a otro, que era justamente esto, ¿no? Es decir, que sea una derivación respecto al corchete. Entonces hasta ahora me fueron apareciendo bien las cosas. ¿Qué pasa si pongo n igual a 3? Si pongo n igual a 3, tengo que sumar 4. Entonces lo puedo sumar haciendo 2 más 2. Ahí aparecen los L2 de L2, F1, F2, F3, más, menos, L2 de L2, F2, F3, F1, más, menos, L2 de L2. Perdón, pongo todas estas cosas porque estoy sumando sobre todos los shuffles, ¿no? Eso no lo dije. Disculpen. Bien. Ok, entonces fíjense que eso es Jacobi, ¿sí? Es el corchete de corchetear primero los dos primeros y después el otro, ¿no? Es todas las formas de hacer esos corchetes. Ok, pero no solo puedo sumar 4 haciendo 2 más 2, también lo puedo hacer haciendo 1 más 3 y 3 más 1. Entonces acá me va a aparecer el L3 de L1 de F1 con F2, F3, de todas las formas posibles. L1 de F2, F3, F1, más L3 de L1, F3, F1, F2, más hacer 1 y 3, el L1 del F3, de L1, L2, L3. Uy, perdón, mezclé las L, cambié las L por las F. Este es L3, F1, F2, F3. ¿Está bien? Ok, entonces acá todo esto no es 0, no necesariamente es 0. ¿Sí? Si yo tomo homología, sí, porque el L1 me anula las cosas, entonces todo esto se hace 0. Pero si no, no tengo por qué cumplir Jacobi, sino que aparece todo esto, que es lo que se llama una obstrucción, que me está molestando. ¿Sí? Sí, lo que podemos decir, ok, si el Ln lo defino como 0 para todo n mayor o igual que 3, recuperé exactamente la definición de álgebra de Lie diferencial graduada. ¿Sí? Entonces, todas las álgebras de Lie diferencial graduada las puedo ver como álgebras de Lie infinito, poniendo los Ln iguales a 0 para n mayor o igual que 3, y si no me aparece algo, que está bien que me aparezca, ¿no? Porque recién había dicho que acá esto no cumplía Jacobi. Ok, vamos a ver si lo que aparece ahí, si lo puedo hacer entrar en la definición de L infinito. Bien,
Esto es algo que ya está estudiado para álgebras a infinito y en un contexto más amplio, que es la teoría de perturbaciones. Y vamos a ver si nuestro problema encaja acá, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos este diagrama donde C es un álgebra de Lie diferencial graduada, donde B es cualquier complejo de cocadenas, donde tengo morfismos de complejos, F y G, morfismos de complejos, ¿sí? Y que cumplen, y H que tenga grado, que sea una aplicación de grado -1, tales que estos morfismos cumplen que hacer F y después G, hacer G y después F, viví una cosa y dije la otra, hacer G y después F sea la identidad. Que hacer F y después G, no le puedo pedir que sea la identidad, pero que sea homotópico la identidad, ¿sí? Que esa homotopía esté dada por H. ¿Sí? Si yo tengo esto, a esto se lo llama un SDR data o una contracción, ¿sí? Incluso puedo pedir al H, teniendo esto uno puede cambiar, si fuera necesario, el H por otro que sea más manejable, de manera que el F con H, hacer H y después F sea 0, hacer G y después H sea 0 y hacer H 2 veces sea 0. ¿Sí? Pero esto no necesito pedirlo porque si no lo tuviese puedo cambiar el H por un H sombrero que sí lo cumple, ¿sí? Esto Welshman creo que es Welshman, lo hace bien en detalle. Bien, entonces Welshman en el taller, ¿qué dicen? Bueno, siempre que tengo un SDR data, recuerden que este era un álgebra de Lie diferencial graduada, es decir, tengo un diferencial y un corchete. Le puedo dar, utilizando esto, le puedo dar a B una estructura de L infinito. ¿Sí? Siempre voy a tener acá una estructura de L infinito. ¿Bien? Y de manera tal que yo no dije que era un morfismo de L infinito, pero un morfismo de L infinito va a ser un morfismo entre L infinito álgebras, que cumpla ciertas compatibilidades, es decir, que se comporte bien con las estructuras, y G se extienda a un morfismo de álgebras a infinito, L infinito. Bien, la demostración que dan ellos es mucho más general, usa teoría de perturbaciones, es decir, usa el lema, el homological perturbation lemma o el homotopy transfer theorem, ¿sí? Pero nosotros no nos metimos en esa porque la demostración es algo general, no es constructiva, y se mete con coderivaciones de una cierta coálgebra libre en B, ¿sí? En el espacio B, en el álgebra exterior de B. Bien, nosotros ¿qué hicimos? Dijimos, ok, ya sabemos que si llegamos a poder meter acá cualquier complejo que podamos meter en una SDR data, sabemos que tenemos el álgebra L infinito. Ok, pero lo que hicimos es construir explícitamente, ¿sí? Es decir, definir los LN. ¿Sí? Lo hicimos inductivamente, recursivamente, definimos los LN, probamos que nos dan un álgebra L infinito. ¿Sí? La prueba no la voy a comentar porque es realmente muy larga y tediosa y hay con muchos signos y muchas cuentas. Bien, pero vamos al caso que nos interesa a nosotros, ¿no? A nosotras. Cuando A es un álgebra monomial, es decir, que en la presentación este ideal está generado por monomios, las relaciones son monomios, tenemos, dijimos, un complejo que nos resulta cómodo utilizar, que es el complejo de Barth. Todavía no lo describí, pero lo tenemos. Ok, entonces ya sabemos, ya dijimos que el complejo de Hochschild tenía una estructura de álgebra de Lie diferencial graduada. Queremos ver si lo que probamos, en verdad, un teorema, es que definimos un H que me convierta esto en un SDR data. ¿Sí? Entonces, es lo que nos faltaba, ¿no? Esta parte no la tenemos, este es F y G
sí están definidos, utilizamos los que han trabajado y definido Lucrecia con María Julia, y definimos este H para poder tener el SDRA, ¿sí? Lo definimos así, de esta forma. Probamos que cumple lo que tiene que cumplir, incluso cumple las condiciones de nulidad que no eran necesarias, pero este así definido ya las cumple. Bien, eso que me dice que tenemos acá una estructura L infinito. ¿Sí? El teorema nos decía que si tengo un SDR data, tengo una estructura L infinito. Bien, ahora sí, ya lo estuve esquivando bastante, definamos qué es el complejo de Barr. Bien, tenemos a nuestra álgebra monomial presentada por un quiver y un ideal admisible. Vamos a llamar E. Q0 van a ser el conjunto de vértices del quiver y Q1 las flechas. Entonces voy a definir como AP0 va a ser Q0, AP1 va a ser el conjunto de flechas, AP2 va a ser un conjunto minimal de relaciones que genere el ideal, y estas son relaciones que generan el ideal minimal. Y ahora, ¿qué son las concatenaciones? Bien, supongamos que tengo varias relaciones, quiero ver qué es una concatenación. Cada una de estas flechas es una relación, ¿sí? Es decir, es un camino que está en el ideal, ¿sí? Entonces voy a decir, ok, tengo la primera relación. Voy a tomar una relación que se solape con la primera, y de todas las que se solapan, voy a tomar la que empieza antes, ¿sí? Tiene que ser una que empiece, que no haya ninguna empezando antes, ¿sí? Ok, ups, no me quiere escribir. Ahora vamos, esto me daría una 3 concatenación. Ok, ¿qué sería una 4 concatenación? Ok, a eso le quiero agregar otra relación que se solape con la segunda, pero no se solape con la primera, y que de las que cumplen eso tomo una que empiece lo más temprano posible. Entonces, esto sería una 4 concatenación. ¿Sí? Fiore, te hago una consulta. ¿El solapamiento puede ser en un vértice o necesitas flechas? No, una flecha, por lo menos una flecha. Por lo menos una flecha. Ah, está bien. Sí, Gracias. si no pueden empezar ahí, y estas sí podrían, esta segunda, esta sí podría empezar justo acá. ¿Sí? Eso no lo cuento como solaparse. Cuando dije no se solapa con la primera, puede tocar justo compartir el vértice. ¿Sí? Pero no compartir caminos. Está. Bien. Bueno, y así sigo. Si quiero una 5 concatenación, agrego una relación más que se solape con la última, no con la anteúltima, y de todas las que cumplen eso, tomo la que empieza primero. ¿Sí? Esto es una 5 concatenación, y el soporte es el camino que lo contiene, ¿no? Acá hubo un montón de flechas. Ese camino es los que están en lo que defino como APN. ¿Ok? Bien, entonces la resolución, o la resolución de Barcel, es esta, ¿sí? Donde estoy diciendo solo me quedo con, fíjense que tienen que compartir el vértice. Acá pongo elementos de A que finalicen donde empieza la concatenación que estoy tomando acá. ¿Sí? Si no, para mí es 0. ¿Sí? Uno podría ponerle A ahí haciendo 0 esas cosas, o directamente poner el E. Ok, tomo home, tomo el funtor home, y me da el complejo de Barcel. ¿Sí? Entonces, ese es el complejo de Barcel que mencionamos. Entonces, en cada lugar lo que tengo son los morfismos que van de una concatenación en A. ¿Sí? De una concatenación en A. Bien. Ahora, ¿cómo está definida mi estructura del infinito? Recuerden, habíamos definido un cierto H en C. El H iba de C, de A, cambiado el orden en sí mismo, y tenía grado -1. ¿Sí? Entonces, ese H que definimos antes es el que me sirve para recursivamente definir estos V sub n, que todavía no me dan la estructura, sino que, fíjense, acá estoy en C, estoy en B, tengo C, le pongo B y C para no escribir todo, acá tengo el H, recordemos, acá tengo el G y acá tengo el F, ¿sí?
Entonces, ¿qué hago? El B va de B en C, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Fíjense que me muevo con los anteriores de B a C, le aplico H, vuelvo a caer en sí mismo, tomo el corchete y después me quedo ahí. Y después, si le aplico el F, es lo que definimos como el LN. ¿Sí? Y eso es lo que probamos que nos da una estructura L infinito. Es decir, que cumple esas ecuaciones de compatibilidad que son la generalización de Jacob, ¿no? Bien, entonces, esa es la estructura que tenemos. Ok, y ahora ¿para qué nos sirve? Recuerden que nuestro objetivo cuando empezamos era deformaciones, y para estudiar deformaciones queríamos elementos de Mauer-Cartan. Y los elementos de Mauer-Cartan dijimos que estaban definidos a través de ese corchete, usaban el diferencial y el corchete. ¿Está bien? Ok. Entonces, bien, primero voy a dar esta notación que voy a usar y vamos a pasar a decir, ok, ¿qué hago ahora para encontrar los elementos de Mauer-Cartan? ¿Sí? Bien, voy a usar esta notación. Recuerden que dijimos que un elemento en este Bn en el complejo era un morfismo de una n concatenación, me lo mandaba algo en A. ¿Sí? Entonces tengo una base para todos los morfismos de n concatenaciones que está dada por cada una de las n concatenaciones. ¿A quién la mando? ¿No? La mando a un elemento de A. ¿Sí? Entonces voy a usar esta notación de paralelo. ¿Sí? Si tengo una n concatenación y el morfismo F me lo mando un camino gamma, uso la notación W paralelo a gamma. ¿Sí? Esa va a ser la notación que ahora va a aparecer para no escribir, si no, no es muy cómodo escribir las concatenaciones. Bien. Primero un ejemplo, porque uno podría decir, ok, y dijimos que tiene una estructura de L infinito, pero podría tener una estructura de álgebra de Lie diferencial graduada, es decir, que no necesite irme al infinito. En este ejemplo, que es muy chiquito, es muy bueno, si se fijan, no tiene loops, no tiene ciclos, es un álgebra gentil. En este ejemplo tan chiquito, que solo tiene 4 vértices y 5 flechas, ya tenemos, no es un álgebra de Lie diferencial graduada. ¿Sí? Estoy tomando entonces este quiver con las relaciones. Las relaciones alfa 1, alfa 2 es 0, la alfa 2, alfa 3 es 0, y beta gamma es 0. ¿Sí? Esas tres relaciones. Ok, y voy a definir la F que sea. Un elemento, estoy diciendo en B2A, es decir, que tome una 2 concatenación, que es una relación, y me devuelva un elemento en A. Y entonces digo, bueno, a la relación alfa 1, alfa 2, la mando, esa es una relación, ¿sí? Es 0 en A, la tengo que mandar a un camino. ¿A qué camino? A alfa 1 beta, que es un camino paralelo, ¿sí? Así, a la alfa 2, alfa 3, la mando a alfa 2 gamma, a la beta gamma la mando a alfa 2 gamma más beta alfa 3. ¿Sí? Defino esa F. Ok, en esa F, todos los LN, tengo LN no nulos tan grandes como quiero. ¿Sí? No solo no da 0, es decir, no es una álgebra de Lie diferencial graduada, sino que ni siquiera tengo nilpotencia. ¿Sí? No se me cortan los LN en ningún lado. ¿Sí? Tengo corchetes de copias de F tan grandes como quiero. Ok, entonces eso nos dice que no es tan sencillo trabajar con la estructura L infinito, porque cuando quiero calcular Mauer-Cartan, ahora lo vamos a ver, voy a tener una serie, ¿sí? Entonces, recuerdo, si bien lo dije muy al pasar, que es la ecuación de Mauer-Cartan. Esta es la ecuación, un elemento se va a decir de Mauer-Cartan si es un elemento de grado 1 en un álgebra de Lie diferencial graduada que cumpla esta ecuación. ¿Sí? Bien, nosotros dijimos, ok, pero ya no tengo álgebras de Lie diferencial graduadas, sino que tengo L infinito. ¿Sí? Entonces, van a seguir siendo, si L es un álgebra L infinito, vamos a decir que un elemento de grado 1 es un elemento de Mauer-Cartan si satisface la ecuación de Mauer-Cartan generalizada. ¿Sí? ¿Qué es? Fíjense que acá apareció el L1 y el L2. Ok, es simplemente hacer, ok, el L1 de F más, y acá aparecen
creo que este es el signo, o n-1, no me acuerdo, n factorial, el ln de n copias de f. ¿Sí? Esa es la ecuación de Maguire-Cartan. Bien, y lo que les decía recién, ahora ya no tengo una ecuación, sino que tengo una serie. ¿Sí? Entonces, cuando no tenga nilpotencia, por ejemplo, en este, fíjense que f está en B2, pero teníamos el grado cambiado, es decir, es de grado 1. Entonces uno podría decir, ok, f será de Maguire-Cartan. Tiene un problema, porque cuando hago el ln de fn, no se anula para todos los n impares, es decir, que esto realmente me queda una serie. ¿Sí? Entonces, lo que dijimos es, ok, concentrémonos entonces nuestra atención en álgebras en ejemplos más concretos, a ver si logramos tener resultados. ¿Sí? Tuvimos algunos preliminares, es decir, no llegamos a calcular, a decir cuáles son los elementos de Maguire-Cartan, es un trabajo que ahora estamos empezando a hacer eso. Pero sí probamos que, por ejemplo, si A es un álgebra de radical cuadrado 0, es decir que todos los caminos de largo 2 están en el ideal, ¿sí? Todos los caminos de largo 2 están en el ideal, entonces es un álgebra de Lie diferencial grado. ¿Sí? Es decir que probamos que cuando uno define estos Ln, me dan 0 para todo n mayor o igual que 3. ¿Sí? Entonces, acá en esta no tendríamos problema, para empezar, en decir, ok, uso la ecuación de Maguire-Cartan, esta ecuación de Maguire-Cartan, sin problema, no la generalizada. Bien, y lo primero que observamos es que para que el corchete de dos elementos, acá le puse corchete porque como es una álgebra de Lie diferencial graduada, tendría que poner L2 de U y B, ¿no? Estoy cambiando de notación. Pero esto puede ser no nulo solamente si aparece un subquiver de esta forma, ¿sí? Donde estos puntos pueden ser el mismo, ¿sí? Podría tener, por ejemplo, que el primero y el segundo punto sean el mismo, entonces alfa 1 sea un loop, ¿sí? Pero a eso lo voy a llamar un subquiver de esta forma, si tengo que alfa 1 es eso, después tengo alfa 2, alfa 3, del primero al tercero es beta, y del primero al último es gamma. Este, por ejemplo, va a ser un subquiver de esta forma. Bien, si no tengo un subquiver de esta forma, entonces el corchete siempre da 0. ¿Sí? Entonces, uno que dice, ok, entonces cuando yo quiero calcular los elementos de Maguire-Cartan, esto siempre es 0, si no tengo un subquiver de esa forma, entonces básicamente me quedaron los cociclos, ¿sí? Los cociclos de Cauchy, los que diferencial es 0. Ok, pero sí tengo, podré establecer una relación entre cociclos y Maguire-Cartan, por ejemplo, que todos los cociclos sean elementos Maguire-Cartan o al revés, y no. Por ejemplo, acá tenemos dos quiver con relaciones, acá tenemos el primero, fíjense que es exactamente el primero, y tomamos la relación, recuerden, son todos los caminos de largo 2, entonces, y vamos a tomar que f sea el camino alfa 1, alfa 2, la relación alfa 1, alfa 2, perdón, sería una 2 concatenación, es paralela a beta, y la relación beta alfa 3, que también es 0, es paralela a gamma. Entonces, cuando uno calcula el diferencial de esta f, le da 0, pero el corchete no le da 0. ¿Sí? Entonces, esta no cumpliría Maguire-Cartan. Si yo hago L1 de f más un medio del L2 con ff, me daría gamma, me daría 0. ¿Sí? Entonces no es un elemento de Maguire-Cartan. Sí, si tenemos, fíjense, acá estoy identificando, en este mismo, estoy identificando, es un quiver de esa forma, el punto 1 con el 3. ¿Sí? Entonces me queda así. En este caso, si tomo esta G, por ejemplo, esta es un elemento de Maguire-Cartan, no es un cociclo, es decir que el diferencial de G no es 0, pero cuando hago el diferencial más un medio del corchete sí me da 0. ¿Sí? Entonces, una de las preguntas que nos quedó, ok, en radical cuadrado 0, ¿podremos, no necesitamos estructura del infinito, nos quedamos con una álgebra de Lie diferencial graduada, es decir que eso que planteamos al principio de pasar funciona bien, el corchete me cumple Jacobi? En ese caso, ¿podré encontrar todos los elementos de Maguire-Cartan y así encontrar todas las posibles deformaciones? Esa es una de las primeras preguntas que nos quedó. Y uno dice, ok, ya si te vas a radical al cubo, 0,
o cualquier truncada, perdés el que deja de ser álgebra de Lie diferencial graduada. Es decir, los LN ya no son todos nulos. Pero sí probamos que si uno tiene un álgebra truncada, es decir, que el ideal por el que divide es una potencia del radical, ¿sí? Es decir, que las únicas relaciones serían todos los caminos de largo n. Cuando tomo elementos de grado 1, que son los que me interesan cuando calculo Mauer-Cartan, en ese caso sí todos los LM para m mayor o igual que 3 son 0. ¿Qué me dice eso? Que si bien este álgebra, esta, para ese álgebra, es L infinito, no es álgebra de Lie diferencial graduada, sí en los elementos de grado 1, que son los que más importan, entonces sí la ecuación de Mauer-Cartan es la que teníamos, ¿sí? Es decir, la ecuación de Mauer-Cartan es df más, o vamos a llamarlo L1 de f, más un medio de L2 de f. ¿Sí? Entonces, si bien uno tiene una estructura mucho más grande, a la hora de calcular elementos de Mauer-Cartan, uno lo puede hacer sin pensar en una serie. Lo que estamos, también una pregunta que nos quedó es, ok, si voy tomando diferentes clases de álgebra, ¿qué le tengo que pedir, por ejemplo, en las gentiles, qué le tengo que pedir para poder decir que tenga cierta nilpotencia, o que al menos estas ecuaciones no sea una ecuación y no una serie? ¿Sí? Recordemos que en este caso, que la gentile se portaba bien, me daba una serie, ¿no? No una ecuación. Entonces, ¿qué podré pedir en el quiver o en las relaciones para que eso no pase? Bien, y por último, un ejemplito en radical, en una truncada, podemos tomar un ejemplito muy pequeño, con las relaciones son todos los caminos de largo n, es decir, es hacer alfa a la n y alfa a la n menos 1 beta son las únicas relaciones, y por ejemplo uno puede definir la f así, calcular cuál es el diferencial de esa f, y calcular el L2 de f en f, de f con f, y si uno lo suma, le sumo un medio de esto, le da 0, entonces esta f nos daría un elemento Mauer. Obviamente no es la forma, hay que hacerlo más general, pero bueno, fue un primer trabajo en el que empezamos a ver cómo se comportaban estas cosas de L infinito con la ecuación de Mauer-Cartan. Y todavía no hemos pasado a las deformaciones, que era nuestro objetivo, ¿no? Una vez que tengo los elementos de Mauer-Cartan, ver qué deformación. Pero bueno, eso es trabajo a futuro. Muchas gracias. Bueno, ¿preguntas o comentarios? Ahí va, Hipólito pregunta. Gracias, Fiore, por la charla, muy, muy linda. La primera pregunta es si el H que definieron es muy difícil, o sea... No, mira, ahí a ver, acá te lo muestro. ¿Dónde estamos? Acá. Es recursivo, ¿no? Claro. Es decir, usa todo el tiempo, a ver, ¿qué es lo difícil? Estos son feos, estos son realmente feos. ¿Sí? Los F y los G son feos. El G no tanto, el F es muy feo, o al revés, yo me los confundo, y el SN es multiplicar por 1. ¿Sí? Es decir, si vos tenés SN de cualquier X, es el 1 tensor X. Ah, está bien. Entonces está bien. lo corre el lugar. A ver, entonces, los primeros, el H0 lo definimos como 0 y el H1 te queda bien porque esto es 0, entonces te queda al final S1 de F1G1, que esto es la identidad, entonces te queda hacer que al 1 tensor X lo mando al... no, perdón, acá mentí. Lo que me dice, por ejemplo, si tengo una relación alfa 1, alfa 2, alfa n, te la descompone de todas las maneras posibles dejando un único camino en el medio. ¿Sí? Entonces acá pongo alfa i más 1, alfa n. ¿Sí? Esta suma. Esto te da a hacer esto, hacer primero g y después g. Entonces a esto le aplico 1 tensor, ¿no? Entonces esto me quedaría, le aplico 1 tensor a esta suma,
Entonces me queda el 1 tensor eso. Este es el elemento que me da H1 de 1 tensor alfa 1 alfa n tensor 1. ¿Sí? Fíjate que acá tenía 3 lugares y ahora tengo 4. ¿Sí? Eso es que sea de grado 1. Y es decir, empezás bien. Ya cuando obtenés n igual a 3, ya los f y los g son feos. Claro. Entonces ahí es donde se te complica. Ah, está. Sí, ahí está. Muchas gracias. Bueno. Hola, ¿qué tal? Así como tenés una estructura de Lie diferencia graduada, si le sacás el shifting, tenés el producto CAP, ¿no? Claro. Si Sí. con este mismo método ves el CAP del lado de B, ¿queda asociativo común o también tenés un drama infinito? Me parece que queda asociativo común. Eso lo han visto María Julia y Lucrecia. No recuerdo si queda asociativo común o no, pero si no, lo que uno esperaría que quede es A infinito, ¿no? Sí, sí. No, A la pregunta era infinito si, sí, claro, si... No lo hemos visto, pero uno seguramente puede asegurar que al menos tiene A infinito definiendo, no sé si la misma H, probablemente no, otra H. Pero no lo hemos trabajado. Pero ahí no estaríamos con Lie, no tendríamos corchete. Sí, sí. Y para Mauer-Cartan uno necesita corchete, es decir, necesita Lie. Pero sí lo que vos decís, es decir, si acá uno toma, si acá uno toma Westphal y Stashev, esto es algo que yo decía que es más general, si acá uno toma un DG álgebra, es decir, una álgebra diferencial graduada, acá puedo obtener una estructura A infinito, que es lo análogo que dijimos acá, es decir, tengo un M1, un M2, un M3, ¿sí? El M1 es el diferencial, va de B en B, el M2 va de B tensor B en B, es el producto, y acá ya empiezo a tener otros, y la relación que me aparece es que la asociatividad me falla, ¿no? Es decir, el M2 de M2 tensor la identidad, voy a poner 1, más M2 de 1 tensor la identidad de M2, ese, en vez de darme 0, me da algo que tiene M1 y M3. ¿Sí? Es decir, lo mismo que uno hizo con los L, hay unas ecuaciones similares para M, y no me atrevo a decir si eso funciona, pero yo diría que si no es asociativo, seguramente podés definir esta estructura A infinito, no con lo que hacemos nosotros, sino con lo que hicieron Westphal y Stashev, que es mucho más general. ¿Sí? No sé si eso era la pregunta. No, la pregunta era si te quedaba asociativo estricto, Claro. pero... No lo vimos, no nos fijamos. Sí. No, sí. No, nada, no es pregunta, es como comentario, porque el complejo Hochschild tiene con las dos la que se llama de estructura de cactus, ¿no? De cacti álgebra. Claro. Y que ya en sí misma es medio como infinita, pero es asociativa estricta, es Lie estricta, y es como un Gerstenhaber infinito un poco trucho, ¿no? Porque la compatibilidad es infinita. Pero acá, claro, ya el Lie se te pasa infinito y es como que es un ejemplo, me parece interesante, de Gerstenhaber infinito, que no es cactus, ¿no? Como un comentario. Bien. No lo hemos pensado, no, en ningún momento nos metimos con el producto CAP. Hola de vuelta. Tengo otra pregunta, pero esta es un poco más respecto de la teoría, o sea, que por ahí se va un poco de la charla. En el caso del A infinito, uno puede construir lo que se llama el politopo de Stashev, ¿no? La sociedad. ¿Hay algún tipo de politopo o alguna estructura combinatoria parecida en el caso de las álgebras No lo sé. elípticas? Sí, el que vos decís, claro, eso es lo que define, uno lo puede ver geométricamente, por decir así, o en figuritas lindas, Claro. esta asociatividad.
o lo que falla y no te sabría decir si Sí, sí. en los Y que se L. realiza después usando teoría de representaciones de álgebras hereditarias de tipo A. Sí, claro. Claro, pero no sé. Está, gracias. Bueno, sin más preguntas, agradecemos a Fiore de nuevo. Gracias.